invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Hay una enseñanza que él deja clave y es un mandato que prevalece y fundamenta el diario vivir del creyente. Y dice así la palabra: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesucristo le hablaba a sus apóstoles de la característica clave de alguien que ha entrado en la vida del Espíritu, alguien que por gracia ha recibido fe, alguien que por gracia ha sido sanado, limpiado de la iniquidad, alguien que por gracia ha nacido de nuevo y vive la vida sobrenatural y manifiesta esa característica. Dice: hay que perseverar, hay que perseverar. Y perseverar, ¿bajo qué realidad? ¿Bajo qué parámetros? Y quiero invitarle a que venga conmigo a la carta del apóstol Pablo a las comunidades de Roma, capítulo 11. Miremos el versículo 33 en adelante, por favor. Y dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Familia, dentro del proceso de vida cristiana hay cosas que como creyentes nunca vamos a entender. Hay cosas que no vamos a entender. Y le voy a ser concreto, no tanto respecto de entendimiento intelectual o razón, sino también vivencial. Mire la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. Mire lo que dice el apóstol Pedro: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay una parte del proceso de crecimiento espiritual donde como hijos de Dios tenemos que enfrentar el padecimiento. Y ese padecimiento no tiene que ver solamente con un dolor físico, con un dolor emocional. Ese padecimiento es algo muy personal, algo muy inefable que cada creyente lleva en su diario vivir, en su relación personal con Dios. Y vimos cómo nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles y a través de ellos a todos nosotros, porque está escrito en la palabra: perseveren hasta el fin. Y el apóstol Pablo nos da una clave, dice: no traten de entender a Dios. Lo que Dios quiera darles a conocer, lo dará a conocer. Pero hay cosas que no vamos a entender, y viene el apóstol Pedro y nos dice: hay situaciones en la vida difíciles, hay situaciones de padecimiento, y allá en el versículo 10 dice: después de que ustedes padezcan un tiempo específico,
después de que sucedan situaciones que no entenderán, que no comprenderán, que les serán difíciles de aceptar, pues ustedes serán perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, ¿verdad? La palabra de Dios enseña que Jesucristo vino a este mundo siendo 100% Dios, pero también 100% hombre. Y quiero invitarlo al Evangelio de Marcos, capítulo 15, 33. El día de la crucifixión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 100% hombre igual a nosotros. 100% Dios. Recordemos que estas palabras están siendo proclamadas por el mismo hombre que sacó a rejo a los mercaderes del templo. Estas palabras están siendo proclamadas por el hombre que resucitó a Lázaro. Estas palabras están siendo proclamadas por el hombre que le resistió a Satanás cara a cara en el desierto. Estas palabras están siendo proclamadas por el hombre que, viendo a Jerusalén, que no reconocía su visitación, lloró. Estas palabras son proclamadas por el hombre que, teniendo 5 peces y 3 panes, le dio de comer a miles. Pero él como hombre tenía que enseñarnos algo, que como hombres vamos a enfrentar momentos específicos donde si él siendo Dios, el Hijo de Dios, él que la noche anterior se le había presentado toda la realidad que debía enfrentar, él que le pidió al Padre que si era posible no enfrentara esa realidad, él, el hombre autor de la fe, el hombre Dios a través del cual el Creador creó todas las cosas, él que es el principio y el fin de todo, nos enseñó algo muy real de nuestra naturaleza humana, y es nuestra debilidad. Aquí en este mundo, siempre que estemos, seremos débiles. Y Él lo muestra en el momento más crucial, pero entendamos algo. Esta debilidad no tiene que ver con el concepto humano de debilidad. Por eso Pablo, y les quise direccionar en el capítulo 11 del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, Pablo decía, qué insondable es querer entender a Dios. Esa mente no la comprende nadie. Para traerlos a este versículo, definitivamente veámoslo desde el contexto social, desde el contexto real. Veámoslo desde el contexto apostólico. ¿Qué podrían estar pensando sus apóstoles que no habían nacido de nuevo, que no habían recibido el poder del Espíritu, aunque habían sido limpiados por la palabra y que habían visto con Él las señales y milagros, que esa misma día se encerraron durante 3 días? ¿Qué estarían pensando de Él? ¿Qué estarían pensando? ¡Qué derrota! Yo creo que aquel de ellos que tenía el gusano de orgullo más crecido entre todos, porque para unos algunas manifestaciones de la carne son más fuertes en un área que para otros. Quiero tocar esa área del orgullo. El de ellos, el más orgulloso, yo creo, y ustedes y yo lo conocemos, ¿sí? Fue el que no quiso estar con los demás apóstoles, fue el que se escondió, fue el que terminó negándolo. Él definitivamente, ¿cómo se sintió? Dijo, uy,
qué oso, qué vergüenza, 3 años andando con este hombre y que íbamos a gobernar y que íbamos a cambiar, y mire la palera que le dieron. Qué miedo, ¿no? Ahora qué va a pasar, qué vergüenza. Pudo haber dicho el apóstol Pedro, de por sí lo negó. ¿Qué pensarían sus otros compañeros de equipo, sus apóstoles? Aún el mismo Juan, quien lo veía desde la parte sentimental, como venga, te amo, qué dolor, pero bueno, hasta aquí terminó todo, hasta aquí llegó todo, adiós. Hay momentos donde nos vamos a sentir sin ninguna salida, sin ninguna respuesta, sin nada. Y yo quiero decirte algo, esos momentos son necesarios. Esos momentos son necesarios. Y yo quiero decirle que esos momentos no son un montaje, que esos momentos no son una telenovela, que esos momentos, según la Escritura, son los momentos más grandes que puede tener un creyente. Qué rico cuando uno como ministro se le concede la gracia de poder exponer una palabra ante miles, y como lo confirma Proverbios, es una palabra sabia que reconforta corazones, es una palabra que edifica vidas, es una palabra que trae aliento, es una palabra que llega en el momento que es necesitada. Qué confortante es cuando tú terminas de exponer una palabra y alguien te da una palmada en la espalda y te dice, la gloria es al Señor, pero qué bueno que a través de ti el Señor hoy me ha hecho entender, a través de ti el Señor hoy me ha permitido ver, hoy puedo comprender, gracias siervo, gracias sierva. Son momentos que ningún hombre puede negar que son maravillosos, pero la Biblia dice que los verdaderos momentos más maravillosos son estos. Son los momentos donde la razón queda sin fundamento, los conceptos y las emociones quedan sin piso, donde en verdad nos encontramos cara a cara con el verdadero maestro, en el espíritu de aquel que lo dio todo por nosotros. ¿Por qué me has desamparado? Está diciendo, ahí no está diciendo no creo en ti, ahí no está diciendo, podríamos decir tantas cosas, pero vamos a ver algo que el mismo apóstol Pablo, bajo la dirección del mismo espíritu que pronunció estas palabras en la cruz en nuestro Señor Jesucristo, nos trae en este día para que comprendamos. Y está en la segunda carta a los Corintios 7, por favor, dice así: pero tenemos este tesoro, que es la vida del Espíritu, la vida del reino, la gloria de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Está hablando el apóstol más grande de todos, humanamente hablando, mas no angustiados, como dijo él, atribulado, mas no angustiado, atribulado. ¿Y atribulado en qué? En todo. Pablo está diciendo atribulado en todo. Entonces Pablo está diciendo, el mismo espíritu que estuvo con mi dueño, con mi Señor, en el momento de él entregar su vida, ahora está conmigo. Dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mire, yo le pido un favor, repitamos las palabras claves. 1, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Otra vez, atribulados, en apuros,
dice, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Está literal conforme al original. Entonces, hay momentos donde un verdadero creyente tiene y tenemos que enfrentar tribulación, apuros, persecución y ser derribados. Si al día de hoy no entra la policía, ni los vecinos nos tiran piedra, ni nadie va a entrar aquí a darnos palo por proclamar nuestra fe, ¿de qué estará hablando hoy la palabra? Porque es que al día de Pablo tenía que ver con que lo que Pablo decía era una herejía. Lo que Pablo decía era lo más escandaloso del momento. Confirmar que ese carpintero era el Hijo de Dios, y lo peor de todo, que miles de personas al diario se convertían a la fe en ese carpintero. Entonces, por él proclamar a ese carpintero, a todo lugar, físicamente hablando, donde llegaba, enfrentaba tribulación, apuros, persecución, y era derribado. Lo único que tenía seguro Pablo cuando iba a cada lugar a predicar la palabra era que terminando le iban a dar una palera, y le daban su palera. Yo pregunto al día de hoy, donde con libertad a las naciones podemos proclamar el evangelio y nadie nos lo puede prohibir, al día de hoy donde la constitución de nuestro país nos permite con libertad expresar nuestra fe y nadie nos lo puede negar. Nadie, si alguien viniese a golpearnos, a insultarnos, a maltratarnos por profesar nuestra fe, sería llevado preso él. ¿Cómo cambiaron las cosas? Si cambiaron las cosas así, en el espíritu que nos dejó escrito Pablo a los creyentes de hoy, que ya la tribulación no es por llevar el evangelio y encontrar esa persecución, porque es que el evangelio ya hoy no se lleva tanto para afuera, sino para adentro. Y esa tribulación, y ese apuro, y esa persecución, y esas caídas, las experimentamos es dentro de nosotros. Mire lo que dice ahí: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Está hablando de las palizas que le daban. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Entienda esto, por favor. Hay un momento donde, míreme aquí, quiero hablar a aquellos que están dentro de un proceso. No quiero hablar a personas que están en una congregación. Quiero hablarle a los que están en un proceso, no a los que están en una congregación. Un proceso es que tú conscientemente decidiste permitirte oír la palabra de Dios porque la gracia de Él vino a ti. Proceso es que tú inicias a oír la palabra de Dios. En el proceso de oír la palabra de Dios, póngame mucha atención, por favor. Una persona que esté aquí, que esté en el proceso, para esa persona Dios me ha permitido pararme acá. O para ti que vas en un proceso. Es necesario dentro de tu proceso que venga este momento interno y aún externo, donde, ¿cómo podremos negar que tú y yo vamos a vivir un proceso de aprendernos de memoria el Salmo 23, el Salmo 51, el Salmo 91, el Salmo 127 y entrar en la locura de mantener un versículo de la Biblia en todo momento en nuestra mente? ¿Para qué? Pues lo primero es para que mi vida sea cambiada, para que mi hombre viejo mengüe y el hombre nuevo se vivifique, para que la vida del Espíritu sea manifiesta,
para que cuando te den una cachetada pongas la otra, para que cuando enfrentes las tinieblas camines firme y seguro porque Él está contigo. Pero aquí la palabra habla de que hay momentos donde vas a experimentar situaciones y circunstancias internas y externas que tu razón y tu diario vivir no entienden, y que son muy personales y que son muy inefables, y que tienes que entender el capítulo 24 versículo 13 de Mateo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. No había ya vuelta atrás en la crucifixión de Jesús. ¿A dónde voy? Que Él dijo: un momento, para en la película, me bajo de acá. Entonces, quiero hacerte entender algo. Si tú iniciaste un proceso, aunque quieras, ya no te puedes bajar de él. Comprende eso. Comprende eso. Esa es la misericordia de Dios. Y Dios trata con nosotros como Él quiera. Si a su mismo Hijo le permitió en el momento más crucial, remontémonos al antiguo pacto. Veamos al profeta Elías cuando llegó al monte a enfrentar los 400 falsos profetas de Jezabel, y les dijo: vamos a ver quién es el Dios verdadero y cuál es el Dios falso. Y en el monte levanta y les dice: hagan ustedes su altar y a ver, llamen a su Dios, pero el Dios que haga descender fuego de los cielos, que ese sea el verdadero Dios. Y hay una frase que a mí me llama mucho la atención. Elías dice: Padre, para que ellos crean que tú estás conmigo, que descienda fuego. Hay momentos donde tú dices: Padre, para que esta persona que vive conmigo crea que tú eres mi Dios, que en mí haya tu fuego. Y eso es lo que le estoy hablando hoy. Muchas veces no está ese fuego, mi hermano. Muchas veces te sientes en esa cruz, clavado, con dolor. Y quisieras tú decir: Señor, ¿cómo quisiera yo hoy perdonar y amar? ¿Cómo quisiera sentir por lo menos algo poquito bueno hacia esa persona? Y aunque quieres, no lo sientes, no lo experimentas. Quieres salir corriendo. Y qué cosa tan tremenda. Hasta piensas lo peor, hasta deseas lo peor. Y a veces hasta dices: ¿dónde está usted? ¿Por qué no me muero? ¿Por qué todo esto? Sabiendo que después vamos a decir: perdóname, Señor. Y es donde queda uno parado frente a Él y le dice lo que su Hijo le dijo y nos enseñó: ¿por qué me has desamparado? Son cosas que usted nunca y yo nunca vamos a entender. Y es allí donde, dejando a un lado las palabras que hemos aprendido de una corriente predicadora, expositora de las Escrituras, dice que versículo 12, Pablo lo explica muy bien, cuando dice que porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte. Versículo 11, capítulo 4 de la 2 Corintios, dice: porque nosotros que vivimos. Entonces entendamos algo: cuando estamos viviendo siempre estamos entregados ¿a qué? A esa muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dígalo conmigo: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y tremendo. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y aquí no hace tanto referencia al hombre físico, al cuerpo, sino a la realidad de vida. ¿Cuántos de ustedes, en la medida que van en su proceso, están viendo cómo lo de afuera, en vez de fortalecerse, muchas veces se desgasta más? Sé que le estoy ministrando una palabra de vida y sé que para la gloria de Dios, Dios coloca en mi boca las palabras que su alma quiere manifestar y gritar a cuatro vientos. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Pero vuelve y dice, mire lo que dice 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esos momentos son necesarios. Usted y yo tenemos que aprender a vivir y a ver esos momentos. Son momentos donde todo se sale de las manos. Pero yo le voy a decir algo. Y vuelvo y le hablo a aquel que está en proceso. No le hablo a aquel que está en sucesos. No le hablo a aquel que está en una congregación. Le hablo a aquel que está en el proceso. Esos momentos son realidad del camino de vida de un hijo de Dios. Creo entender que hay un momento de la vida del creyente donde la fortaleza del Espíritu es tan maravillosa que a lo que para unos es un desastre y es un acabose, para otros como Pablo solo es una leve tribulación. Pero en esta noche estoy aquí por el Espíritu de Dios para decirte, no desfallezcas. Y al decirte no desfallezcas, te estoy diciendo, te es permitido desfallecer. Porque el desfallecer es solo un concepto, el no desfallecer es un concepto. Y hay un momento donde ese concepto desaparece y nos encontramos con la realidad de simplemente tiro la toalla. No quiero más, no deseo más, no voy más, no aguanto más. Hay alguien que dice, no aguanto más la actitud de aquel. Pero yo creo que no puede haber leve tribulación más fuerte cuando digas, no aguanto más mi propia actitud. Porque por la actitud del otro, el otro responderá, mi hermano. Y de pronto no sea el otro, sino el mismo Dios formándonos a través del otro. ¿Sí? Pero qué tremendo cuando queriendo amar, odiamos. Cuando queriendo hacer el bien, hacemos el mal. Eso es ese momento donde Jesús, yo pregunto, Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesús vivió todo lo que vive un ser humano, pero hay un momento, ¿cuál momento? En el mismo instante que va a partir, donde Él en la realidad nos deja esa enseñanza tan maravillosa ante su Padre, Él siendo Dios, Él siendo quien nos trae la sabiduría y la revelación del Padre y nos deja su Espíritu que es Él mismo y el mismo Padre. Él viene y nos dice, hay momentos donde es necesario que experimentemos la verdadera soledad. Son necesarios esos momentos. Pablo hablaba a los matrimonios, decía, el que esté casado, viva como si no lo estuviera.
El que tenga, viva como si no tuviese. El que es feliz, como si no lo fuese. Yo creo que estamos entendiendo ese lenguaje. No es que Pablo esté diciendo sea hipócrita. No, sino viva los momentos sin quedarse ahí. Viva el momento sin quedarse ahí. No se apegue a nada. No se apegue al momento de sufrimiento porque ese no es su meta final. Pero tampoco se apegue al momento de felicidad porque ese no es su meta final. Ni una ni otra. Y cuando uno se estanca es cuando apega su vida solo a los momentos que más le agradan o frustra su vida por los momentos que le desagradan. Un hombre que ha podido crecer y madurar en el Espíritu aprende a enfrentar todos los momentos. Pero lo que el Espíritu me enseña hoy en la palabra es que hay momentos donde las cosas se nos van a salir. Y dice la palabra que Él está ahí. Mire, remátelo con el 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay que enfrentar algo, amados. Y eso es muy personal de cada uno. Hay que enfrentarse con ese hombre viejo. Hay que enfrentarse con esa vida verdadera. Acompáñenme al libro de Job. Mire cómo empieza la vida de Job según este libro. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, 1:1. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren las características de Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Verdad? Vaya al 42:1. Mire cómo termina Job. Y respondió Job, el recto, el perfecto, el temeroso, el apartado del mal, y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Quietos ahí. Toda una vida. Dice el libro de Job que no había hombre sabio en la tierra como Job. Que él se sentaba y venían todos los ancianos de la región a consultar a Job para toda situación respecto a Dios. ¿Verdad? Y dice que en algún momento Dios permite que Job enfrente una situación de padecimiento, de tribulación, de persecución, de apuro y de derribamiento. Y que después de todo un proceso donde supuestamente no, donde en un mismo momento perdió sus hijas, las más bellas, sus hijos, perdió sus propiedades, perdió todo lo que tiene que ver con lo material, perdió lo más grande que tiene un ser humano en la tierra, su salud, y avanza en el proceso, pero hay algo que ningún ser humano puede explicarle a ningún ser humano. Job cumplió Mateo 24:13, perseveró hasta el fin. Por gracia de Dios, amén. Y yo te quiero decir que aunque tú no quieras, por gracia de Dios, tú perseveras.
Esa es la fe que hay en nosotros. Y ahora le hablo a ti que estás en proceso. A ti que estás en proceso. Él hablaba de Dios, él ministraba de Dios, él daba a conocer a Dios, él era el pastor de moda, él era el apóstol de moda, él era el profeta del momento, él era la mega iglesia de esa época. Y mire ese versículo 4, le dice, oye, te ruego y hablaré. O sea, le está diciendo, escúcheme, te preguntaré. Y viene la gran palabra. Y tú me enseñas. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Muéstrame a Cristo. Porque Cristo es la sabiduría. Porque Cristo es todo. Y el 5, qué precioso. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. ¿Quién está hablando? Perdón, ahí no está hablando un alcohólico, ahí no está hablando un drogadicto, ahí no está hablando un hombre mujeriego, ahí no está hablando un asesino, ahí no está hablando un hombre pecador, ahí está hablando un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, que dice, por tanto me aborrezco, porque hay algo en nosotros que es natural y que parece sobrenatural, una perfección humana que es imperfección ante Él, y que esa perfección humana que es imperfección ante Él debe ser derribada y destruida para que verdaderamente entremos a donde debemos entrar. Hablo a aquel que está en el proceso. Hablo a aquel que, igual que Job, podría estar diciendo ahorita, Señor, gracias porque me has hecho perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Mire lo que Job dijo cuando verdaderamente estuvo delante de Dios. Me aborrezco. Me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y en ceniza. Vino un cambio de pensamiento. Pero venga, yo quiero hacer énfasis en algo. Vuelvo y digo, no estamos hablando de un hombre con conductas pecaminosas. No estamos hablando de un hombre con conductas pecaminosas. Entonces, hay algo que va más allá de las conductas pecaminosas. ¿Por qué hay algo que va más allá de las conductas pecaminosas? Porque toda conducta pecaminosa fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces, el verdadero proceso, la verdadera vida del reino, la verdadera vida del Espíritu, no se queda solamente en las obras de conducta actitudinal, conductual. Eso es fruto, eso es consecuencia. Alguien que vive la vida del Espíritu, sabiendo esto, que juntamente con Él hemos sido crucificados para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es una etapa. Ahora viene la etapa donde, habiendo sido por gracia liberados del pecado, verdaderamente nos paramos frente a Él a decirle, Señor, de oídas te había oído, ahora cara a cara mis ojos te ven. Por eso hay que perseverar. Perseverar en ese proceso. Y hoy, ¿en qué consiste ese perseverar? En que dentro de tu proceso va a haber un momento donde, para gloria de Él va a guiarte como Él quiera. Ahora la pregunta es, ¿tienes tu proceso? ¿Vas en tu proceso? ¿Eres enseñado por Dios o eres enseñado por hombres? ¿Eres enseñado por Dios o eres enseñado por costumbres, por tradiciones? Al igual
a este punto del proceso, aquel que tiene fe, todo le va a ayudar para bien. El que tenga oídos que oiga. El que tenga oídos que oiga. ¿Sí? Versículo 10 de ese 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, de Job. Y quitó Jehová, pero para que Jehová quitara, hay un versículo clave y es ese 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y terminamos en esta noche con el centro. ¿Perseverar en qué? Colosenses capítulo 1. ¿Perseverar en qué? Por lo cual también nosotros, versículo 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo se conectó con el mismo espíritu que guió a Job, a Moisés, a Salomón, a David, a Jesús, y nos deja escrito cuando le habló a todas las comunidades: llénense del conocimiento de la voluntad de Dios con toda su sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que anden como es digno de Él, le agraden en todo, lleven fruto en toda buena obra y crezcan en el conocimiento de Dios. Miremoslo, termino. Eclesiastés, último capítulo de Eclesiastés, versículo 9 en adelante, capítulo 12 de Eclesiastés. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es todo, dijo un hombre que lo experimentó todo. Y todo es todo. Y más que el mismo Salomón, ¿quién es? Jesucristo. Yo pregunto algo. Cuando Cristo en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pregunto yo, ¿era una actitud de irrespeto al Padre? Cuando usted lleva un proceso, las leyes de los hombres fueron dadas por la ley de Dios. Cuando hablo de la ley, por la voluntad de Dios. Él es el que establece a un presidente, a un senador, a un representante, a un gobernador, a un alcalde, a un concejal. Dios. Y Dios es el que les da la sabiduría para que establezcan las instituciones eclesiales, jurídicas, institucionales, ejecutivas,
para que gobiernen un país. Usted cuando está en el estrado de un juez y a alguien se le acusa de condenado, viene el abogado y le dice al hombre que le puede dar la libertad o condenarlo, le dice, mire, sí, todo aplica a que esto es así, pero quiero decirle que nuestra constitución, nuestra ley, tiene una norma, tiene unos artículos y tiene unos literales, y según el artículo tal y el literal tal y la parte B y la parte C, usted puede ver, según esto, él es libre. Y el juez dice, y de por sí, debido a esto, es que usted encuentra mucho delincuente libre y mucho inocente preso. Pero con esto no pasa lo mismo. Dios permite que haya un acusador a quien le dio a conocer esto. Y ese acusador, más que cualquier otra cosa, lo único que quiere es que usted no conozca esto. Porque lo único que te justifica ante Dios es esto, la ley, la palabra de Dios. Cuando tú llevas un proceso, escúchame, cuando tú llevas un proceso de vida, de fe, de espíritu, de palabra, por gracia, tú te puedes parar delante de Él y decirle, Señor, escrito está, tú me has reconciliado, tú me has justificado, tú me has redimido. No fueron los hombres. Escrito está, 7 veces caerá el justo y 7 veces seré levantado. Y escrito está. Y ahí esas palabras que siguen son las que el Espíritu Santo le da a los que perseveran estando aquí. Y el Padre se levanta en el trono del juez y le dice al acusador y a todos sus fiscales, apártense de ahí. Él es libre por la sangre de mi Hijo. Es necesario que tomes la palabra de Dios. Es necesario que te apropies de ella. Ahora, cada uno lleva un proceso para vivir esa palabra. Entiende que la palabra nunca se va a poder vivir por nuestras fuerzas. La palabra se vive por la gracia de Él, por la gracia y la misericordia. Por eso es tiempo de que en tu relación personal con Dios, el Espíritu Santo, en el momento que Él tiene para ti, te va a dar una palabra donde lo que en este momento estás viendo como la peor oscuridad, lo encarcelado, lo encadenado, lo difícil, lo imposible, vas a ver que no son así las cosas. Hay un Dios vivo que entregó a su Hijo por tu vida y lo único que te pide en esta noche es persevera, persevera, persevera. Amén. Colócate sobre tus pies.